Damos gracias a Dios porque podemos continuar con nuestro estudio. En nuestro tema anterior terminamos hablando que la expresión mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, se aplica también a la resurrección de Jesús. Vimos algunas de las cosas que tienen que ver con la resurrección de Jesús y esta declaración, porque Jesús comenzaba una etapa nueva, una fase nueva en su obra dentro del plan de la redención. Vimos también someramente que cuando Jesús resucita, Él triunfa sobre Satanás, abre la cárcel de Satanás porque Jesús estuvo muerto, resucitó y ya esa cárcel, la tumba, es un enemigo vencido, igual que Satanás es un enemigo vencido, y con la resurrección de Jesús se garantiza la resurrección de todos los seres humanos que murieron, pero que fueron fieles a Dios y le dieron su vida. Con Cristo también todos los que hayan o hemos o hayamos de morir, saldremos vencedor sobre ese flagelo que es la muerte. Cristo ya es el representante de este mundo porque vence a Satanás. Pero hay algo bien importante que sucedió en el momento en que Jesús muere y que sucedió también cuando Jesús resucita. Voy a leerles lo que está escrito en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, lo que está del versículo 28 adelante. Vamos a leer. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado en gran voz, exhaló el espíritu. En eso, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Después que Jesús resucitó y salidos de los sepulcros, fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Así que cuando Jesús muere, muchas personas eran hijos de Dios, eran santos de Dios, que habían muerto, su sepulcro se abre. Y cuando Jesús resucita, ellos también resucitaron con Jesús y anduvieron aquí en la tierra el tiempo en que Jesús estuvo antes de regresar al cielo. Cuando esos muertos fieles a Dios resucitan, gracias a los méritos de la resurrección de Cristo, del triunfo y la resurrección de Cristo, ellos resucitan y van con Cristo al cielo. Y allí están como las primicias, como una representación, igual que Moisés, de todos aquellos hijos de Dios que han o hemos de morir antes de ser resucitados y que seremos resucitados e iremos con Cristo en el momento de su segunda venida. Es este momento donde Jesús es triunfante sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Y algunos resucitan y van con Jesús también al cielo. Así que vemos cómo esta declaración de mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, tiene que ver con la resurrección de Jesús. En el momento de la resurrección de Jesús, también otras cosas suceden que tienen que ver con Jesús
y que tienen que ver con el plan de la redención. Ahora yo voy a leerles el próximo lugar donde se menciona este texto que estamos tratando. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Estamos ahora en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo. En este texto, el apóstol Pablo, en su libro, en su epístola a los hebreos, en su eh, escrito a los hebreos, él vuelve a aplicar esto a Jesús y está presentando aquí algo interesante. Cuando Jesús creó a los ángeles, creó seres celestiales superiores al ser humano. Cuando Jesús crea, cuando Dios crea al ser humano, crea a alguien un poco menor que los ángeles. Pero cuando Cristo viene en cumplimiento del plan de la redención, Cristo se hace un hombre y Dios el Creador, físicamente hablando, al hacerse hombre, Cristo es un poco menor que los ángeles. Un poco no, yo diría mucho menor que los ángeles, porque el ser humano que fue creado después de los ángeles y fueron un poco menor a los ángeles, fueron nuestros padres Adán y Eva, antes del pecado. Cuando Cristo viene a la tierra, viene 4000 años después del pecado, de la entrada del pecado, alrededor de 4000 años. Físicamente Jesús era inferior y Jesús tiene la humanidad físicamente en a ese nivel inferior a los ángeles. Pero cuando Cristo muere y Cristo resucita, y Cristo es victorioso, y Cristo es el virrey de la tierra, es el representante de Dios en la tierra, y Cristo, Dios que viene y se hace un hombre, se hace superior a los ángeles, entonces Jesús llega a ser, después de su resurrección, mayor que los ángeles. Y Dios, el Padre, como que es Dios, y a Dios solo se le puede adorar, y Cristo también es Dios, Dios el Hijo, aquel que fue enviado a este mundo para la salvación del mundo, es triunfante. Y entonces a ese Cristo triunfante, que es el Hijo de Dios, Dios le dice a los ángeles, adórenle. Jesús entra en una fase nueva en su obra de redención por el ser humano. En la redención del ser humano, Cristo vino, se hizo un hombre, se enfrentó al mal, venció al mal, dio su vida en una muerte vicaria para rescatar al ser humano que quiera ser rescatado, salvar al ser humano que quiera ser salvado. Entonces Cristo hace su obra, muere, descansa en la cruz y al resucitar, Cristo es superior, ya es triunfante, porque venció a la muerte, aplastó la cabeza de Satanás. Desde ese entonces, Satanás es un enemigo vencido, el cual odia y ataca a los seguidores de Dios, pero está limitado
porque Dios cuida y defiende a sus hijos, a los que le seguimos. Cristo en la resurrección, el Padre manda que se le adore porque ahora Cristo iba a comenzar a hacer una obra. Y en esta nueva obra que Jesús iba a hacer, hay algunas cosas que debo decir y aclaro desde este momento que voy a alternar cosas que voy a decir con la obra que iba a hacer de su, su resurrección en adelante y otras que sucedieron un poco antes de su muerte, pero que todas están envueltas en el mismo momento. Son los eventos finales de la obra de Jesús que lo hace a él Dios hecho un hombre, pero ahora ya celestial, triunfador sobre el pecado y la obra que iba a hacer en favor del ser humano. Así que vamos a mencionar ahora la otra declaración que la Biblia tiene con respecto a Jesús. Dice Hebreos capítulo 5 y el versículo 5. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Así que después que Jesús resucita, Dios le asigna a Cristo, porque Cristo viene para salvar al hombre, esta nueva obra que iba a ser sumo sacerdote. Voy a detenerme un poquito aquí y después vuelvo detrás para analizar algunas cosas. Cristo resucita y ahora es sumo sacerdote, pero el sumo sacerdocio de Jesús no tiene que ver nada con el sumo sacerdocio de Aarón y de los hijos de Aarón que después fueron sumos sacerdotes, porque Jesús no viene de la tribu de Leví, no tiene que ver con eso que se hacía en la tierra, con el santuario y con el templo. El santuario y el templo tenían un sumo sacerdote que estaba capacitado por la sangre de los animales que sacrificaban y representaban a Dios. Pero como el sumo sacerdote también era un hombre pecador, necesitaba que la sangre que representaba al Hijo de Dios, por la gracia del Hijo de Dios que iba a venir, los perdonara a ellos y los capacitaran para la obra que ellos iban a hacer. Y así, cada año, cuando el sumo sacerdote iba a hacer su obra especial, en el tiempo de la purificación, en el tiempo de la expiación, cuando los pecados se quitaban del santuario, lo primero que tenía que hacer el sumo sacerdote es ser limpio él y por eso ofrecía sacrificio por él. Por el sacrificio, por la sangre de los animales, el sumo sacerdote, por la línea de Aarón, podían hacer su obra. Pero Cristo no vino por la línea de Aarón, sino por la de Melquisedec, a quien Abraham le dio los diezmos, sacerdote del Dios Altísimo. Cristo es ahora sumo sacerdote según Melquisedec. Después de la resurrección, Cristo comienza una obra especial. Cristo entra en el cielo para continuar con el plan de la redención, en una obra especial a favor del hombre. Pero aquí Cristo es sacerdote, no capacitado por la sangre de los animales, sino por su propia sangre.
porque la sangre de Jesús, al derramarse, limpia al ser humano de pecado. Cristo es capacitado por su sacrificio hecho una sola vez, porque Cristo murió una sola vez y resucitó una sola vez, se hizo triunfante esa vez y entonces comienza la fase de sumo sacerdote en favor de los que hemos de estar con Dios y hemos de triunfar con Dios, de todos aquellos que elegimos a Dios. Cristo es, después de su resurrección, declarado sumo sacerdote de Dios en favor del ser humano. Y por eso la declaración, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Continuamos este mismo tema en nuestra próxima ocasión.